Seremi de Vivienda y Urbanismo en la región de Los Lagos. Seremi, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias también por lo de buena compañía. Así que aquí estamos contentos de poder participar, también de conversar, de hablar de los temas que interesan, particularmente la cartera de vivienda y urbanismo, que es algo bien interesante y que en particular esta administración ha traído ha llevado desafíos bien relevantes. Así que ya estamos en esta recta final de comunicar, transmitir, cerrar los últimos compromisos que se adquirieron y dejar todo muy bien ordenadito para que posteriormente no haya cuestionamiento. Exacto, precisamente por eso era importante conversar. Estamos a poco de que ya quede Ujú. solamente un mes del cambio de gobierno, donde ustedes dejan las carteras, ¿cierto? Los proyectos ya consolidados. Acá en la región de Los Lagos en materia habitacional le fue bastante bien. Ustedes superaron la meta. Sí, no sé si es tan bueno que uno mismo hable de los logros y esas Con cosas, datos. pero con datos yo creo que es importante poder plantear. Efectivamente, teníamos una meta de 14.165 viviendas entregadas. Finalmente ya vamos con el corte que esperamos que se haga ahora en febrero, fines de febrero, haber entregado más de 17.000. Eso implica un 120% de la meta, o sea, un 20% extra de lo exigido, y eso también nos pone bien contentos porque finalmente, por un lado, son resultados y números significativos para la administración, pero eso significa finalmente más viviendas para nuestros vecinos y vecinas, finalmente un beneficio para la región. Son recursos extra, adicionales que llegan a la región, que hemos logrado ir a buscar de distintos presupuestos, y además hacer esa bajada con condiciones muy pertinentes, pues hacer ese llamado de habitabilidad insular, con una condición súper particular de la región, la cantidad de islas habitables habitadas que tiene, y cómo la política pública no había podido llegar de manera sistemática y categórica a las islas, y hoy día ya están siendo parte de a través de ese llamado, se modifica la norma nacional, y sin perjuicio de eso estamos preparando un segundo llamado que también esperamos dejarlo al menos publicado para garantizar el acceso a la vivienda en sectores rurales, en este caso, con condiciones insulares, o sea, islas. Seremi, nosotros hemos visto que en la región de los lagos, en distintas comunas, se ha avanzado en cuanto a soluciones Ujú. habitacionales, pero aún así es curioso cómo resuenan personas, ¿cierto?, con distintas autoridades, incluso con cuestionamientos con respecto a cómo se ha trabajado en la cartera, si efectivamente esto llega o no llega, hay recorte, no hay Ujú. recorte. Se ha hecho mucha crítica con respecto, sobre todo, a la economía del Estado Ujú. y a disminuciones presupuestarias que se han tenido que hacer. En ese sentido, ¿se ve afectada la cartera Mira, de su ministerio? hasta por lo menos para nosotros en materia directa y concreta no hemos tenido, al contrario, hemos tenido mucha inyección de recursos, o sea, está diciendo, estamos planificados 14.000 soluciones habitacionales y finalmente vamos a entregar 17.000. Vamos a dejar más de 10.000 soluciones habitacionales en ejecución, condición bien distinta a la que fue la que recibimos. Recibimos en total, sumando en ejecución por entregar subsidios entregados, no más de 7.000, 6.000 y fracción, casi 7.000. Y nosotros vamos a dejar solo en ejecución cerca de 10.000. Más todas las que están con los subsidios en trámite, más una cantidad importante, cerca de 10.000 soluciones habitacionales más en preparación. O sea, son proyectos que las empresas están preparando, que todavía no ingresan oficialmente a la evaluación, pero que están En carpeta. en carpeta, que nos permite evaluar, y también todos los proyectos que ya están, como nosotros llamamos, aprobados dentro del servicio, que en el fondo es calificados, decimos calificados dentro de la jerga del ministerio, pero que básicamente son proyectos aprobados que están a la espera de un llamado para hacer entrar a ese concurso y esa selección. De eso tenemos otra cantidad importante. Entonces, lo que finalmente logramos, pese a las condiciones de post-pandemia, incremento en los costos de los materiales, de la mano de obra, lograr activar toda una industria, que es todo un sector comercial, en este caso la industria de la vivienda social, reactivarla, evitar que vayan empresas a quiebra y finalmente financiar una cantidad importante de proyectos que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Nos llena de orgullo, porque finalmente decir, oye, ¿sabes qué? En gobiernos pasados, independiente del color político, no tiene que ver con eso, sino que la región de los lagos, hasta esta administración, podía construir cerca de 12.000 soluciones habitacionales por periodo de gobierno, o sea, 4.000 más o menos, eh, perdón, 3.000 al año. ¿Ya? Eso es como poniéndolo como en promedio.
Hoy día, si logramos esto, vamos a haber pasado las 4.250, entregando estas 17.000 que estamos planteando. Entonces, eso no solo son números, sino que finalmente es capacidad instalada que queda en la región. Que creemos que tanto las empresas que generan estos proyectos como los futuros beneficiarios no van a dejar que esto, por ejemplo, merme. O sea, esto tiene que seguir creciendo. Tener esa visión de Estado y seguir en esta senda del crecimiento regional y generando desarrollo local. Que finalmente las empresas son locales, las que están mayoritariamente son locales, las que desarrollan los proyectos, que van aumentando no solo la cantidad de viviendas, sino que también el estándar, y eso es súper importante. Porque la vivienda que se entrega hoy día, además de ser mayor en número, no es el mismo estándar, es un estándar muchísimo mayor al que se ha entregado en periodos anteriores. Y eso es fruto de una visión de Estado, una visión de largo plazo, ir mejorando los estándares. Hoy día los estándares de la vivienda pública están muy por sobre el mínimo que exige la norma. La norma, como cualquier privado que hace una casa, hoy día tiene el estándar que debe cumplir, es muy menor al que cumple hoy día ya la política pública. Y nosotros lo vemos en las distintas visitas, el estándar de las viviendas, por ejemplo, el último que entregamos en Osorno, el conjunto René Soriano, que fue producto de una planificación mayor, de un plan, efectivamente, para ir en atención a conflictos de otro proyecto. Esas 296 soluciones habitacionales, 296 departamentos, tienen un muy alto estándar y uno los ve y son proyectos que no tienen nada que envidiarle a un proyecto inmobiliario cualquiera. Proyectos inmobiliarios que además estuvieron estancados, la venta, por ejemplo, de proyectos privados estuvo estancado por mucho tiempo y que producto de la incorporación nosotros llamamos el subsidio a la tasa de interés, también se pudo reactivar ese sector. Hoy ya en conversaciones, y la misma Cámara Chilena de la Construcción lo ha planteado, que este beneficio, esta política pública permitió dinamizar un mercado que había estado estancado por mucho tiempo. Eso para nosotros es hacer política pública, es hacer Estado, tener esta visión de largo plazo también y entender que no solo se entregan vivienda pública, o sea, financiada directamente por el Estado, sino que también a través de ciertos beneficios que permite que quien tiene cierta capacidad pueda adquirir la vivienda, y eso nos permite disminuir el déficit, que finalmente ese es el foco de esto, y eso lo avala el censo. O sea, no son cifras que solo nosotros digamos, sino que están los datos. Basta con revisar las últimas publicaciones y ver incluso condiciones o últimas encuestas realizadas por distintas instituciones, no solo públicos. Seremi, usted es uno de los seremis que ha logrado hasta el momento, difícil ya que haya algo que pueda sacarlo de ahí, pero que ha logrado completar el periodo liderando la cartera ministerial en la región de los lagos. En nuestra región tuvimos varios cambios en seremías, y en este caso, bueno, usted inició con este gobierno y termina con este gobierno. Sí. ¿Qué ha sido lo más difícil, primero, liderando la cartera del Ministerio de Vivienda y Urbanismo? Las metas ya las conocemos, ¿cierto? Tenemos los datos duros, la estadística, pero en cuanto al liderazgo. Sí, mira, lo primero es que hace unos días atrás me hacían esta misma afirmación, así como, oye, tuviste los 4 años y no lo habían procesado, porque finalmente pasan tan rápido respecto a la cantidad de trabajo que se realiza y los desafíos que pasa medio desapercibido. Pero efectivamente, iniciamos, yo creo que lo más complejo de todo es lidiar con la expectativa que se genera, o que la propia población, ciudadanía, organizaciones o dirigentes puedan tener frente a lo que efectivamente se puede ejecutar de manera bien regulada. Por ahí, no sé, a propósito de la nominación del ministro, el futuro ministro, claro, se pueden decir muchas cosas, pero es distinto estar en el cargo y poder ejercer las definiciones de política pública. En el fondo no es llegar y decir, ¿sabes qué? Vamos a borrar todos los decretos porque no sirven para nada y vamos a hacer esto otro, porque finalmente hay una institucionalidad que nos permite llevar orden en distintas cosas, porque si no nos vamos al otro extremo, donde incluso a este gobierno se le ha cuestionado el tema de los convenios, por ejemplo. Resulta que había una desregulación que permitió que ocurran cosas de las que estamos todos, yo creo, en contra. Y por lo tanto, desregular no es la solución para que se agilicen las cosas, sino que es generar las certezas. Y hay un ejemplo bien claro que es muy, muy personal de mi parte, pero que está asociado justamente al Plan Osorno, y como un predio que podía ejecutarse soluciones habitacionales, que supuestamente iba a abordar la problemática de la comuna de Osorno,
posterior a una declaración de humedal urbano, uno puede decir, oye, la Termina regulación cambiando ambiental todo. limita esto. Nosotros sí, en cierto modo genera ciertas condiciones distintas, pero uno tiene dos alternativas. Decir, ¿sabéis qué? Esto no sirve para nada y nos limita y es todo malo, o verlo como una oportunidad para empujar la política pública y ahí poder levantar un plan piloto, por ejemplo, que es el que estamos desarrollando para efectivamente demostrar cómo y qué se puede hacer en este tipo de entornos. Y no es decir si se puede o no se puede hacer, sino que es definir los cómo. Yo creo que es súper importante eso. Más allá del dar grandes discursos o grandes titulares, las cuñas son súper sencillas de poder emitir, pero yo creo que es importante poder transmitirlas con hechos concretos y poder decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer tal cosa y de esta forma lo vamos a hacer. Así como nosotros dijimos, no podemos utilizar este predio en estas condiciones, pero de esta forma sí lo podemos hacer. Y hoy día generas esa certeza jurídica de que hay una declaración de humedal, pero también la certeza técnica y normativa de que si haces esto, puedes ejecutar un proyecto habitacional ahí. Así que esperamos, estamos ahí en los últimos detalles para poder publicar ese concurso oferta del predio Baquedano, esta primera etapa bueno, que en realidad es una gran etapa, de proyecto público, de vivienda pública en un entorno protegido de humedales, y que nos permita demostrar y garantizar que se puede hacer, pero además entregar soluciones habitacionales a las familias que tanto lo necesitan y seguir disminuyendo el déficit habitacional. Seremi, vámonos al ámbito más político, porque, bueno, obviamente ustedes también tienen que tener, yo entiendo, ahí un discurso, un equilibrio y todo con respecto a las opiniones, etcétera, pero su cartera ha sido una cartera bien cuestionada también en la región por parte de, por ejemplo, el alcalde Rodrigo Buenrey, que fue ex Seremi de Vivienda y Urbanismo, o de algunas otras autoridades que han sido oposición en ese sentido, o o del oficialismo, como algunos diputados también, ¿cierto?, que, bueno, han tenido ahí en la meta vivienda o todo, no sabemos si porque no saben, quizás no conocen tanto del tema, etcétera, pero en algún momento estuvieron golpeando bien duro. En ese sentido, usted en un mes va a ser oposición también. ¿A qué es lo primero que va a abordar? ¿A qué va a estar más atento? Primero que se cumplen los compromisos, porque son compromisos que no hace el Ceremi, que no hace Fabián Nail, se hace el Estado. O sea, el gobierno de Chile el Estado a través del gobierno de turno, y se establecen compromisos que son responsables y de ahí el cumplimiento de eso. Yo creo que es la primera condición. Después, lo mismo que se nos criticó, en el fondo, los proyectos urbanos tienen que estar, los proyectos habitacionales tienen que estar en un entorno urbano que esté condicionado. Bueno, eso nosotros lo tratamos de hacer. Es producto de eso es que tenemos proyectos como La Chacra en Castro, que son megaproyectos que están en un entorno urbano y que se preocupan de las condiciones urbanas y que no solo la cantidad de vivienda. Eso es importante. Los problemas de conectividad son súper relevantes y hay que poder abordarlos. Hoy día ya superada o al menos estancado el crecimiento del déficit habitacional, ya podemos preocuparnos también de otras cosas que son también igual de relevantes, que por ejemplo la conectividad urbana. Esas cosas yo creo que son importantes poder ir viendo. Y también, bueno, asegurarnos de que se cumplan las expectativas que las mismas utilidades planteen. Nosotros tratamos de ser bien responsables, en particular yo, de ser súper responsables de los compromisos que se asumen. En el fondo, que sean compromisos que efectivamente tengan factibilidad técnica, tengan factibilidad normativa y factibilidad presupuestaria. En esos términos yo creo que hay que poder hacer oposición y justa oposición. Si la oposición no es mala per se, sino que en el fondo nos permite crecer, y eso también podemos agradecer incluso a aquellos parlamentarios, a aquellas autoridades, alcaldes de muchas comunas en las donde, pese a ser oposición, pudimos trabajar de manera conjunta en un trabajo colaborativo. O sea, la provincia de Chiloé probablemente sea una de las mayores símbolo en este sentido. No tengo problema en mencionar, por ejemplo, a Chonchi respecto al programa para pequeñas localidades, de cómo un programa público, de un programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es bien utilizado y se busca para impulsar el desarrollo de una localidad, que justamente cumplir con el objetivo del programa, y eso lo hace un alcalde de oposición. Entonces yo creo que no está el problema ahí. Usted va a ser de una oposición constructiva. O sea, he sido desde siempre, en el fondo, una oposición constructiva, bastante crítico, y desde la valoración crítica, en el fondo, desde el decir, oye, tenemos condiciones, tenemos que evaluar lo que se ha hecho bien, seguir impulsándolo, mejorándolo, lo que se ha hecho mal, ¿por qué no parar, mirar, analizar y poder proponer una condición distinta? En ese sentido, hay hartas cosas que hacer en la región.
Hay muchísimas cosas. Esta sigue siendo una región con alta dispersión territorial, con hartos problemas. O sea, hay problemas asociados que no se pueden abordar en el corto plazo. Podemos hablar de las parcelaciones, por ejemplo. Ahí hay que ver qué se hace en eso. Hay que discutir. Hay que ver qué se hace con el tratamiento patrimonial, con las declaraciones ambientales. Cómo se aborda, cómo esto no es y no se convierte en una profecía autocumplida esto de la permisología, sino que muy por el contrario, cómo la normativa y la regulación nos permite avanzar de manera ordenada, sistemática en distintos proyectos. Y eso, del otro lado, tiene que haber desarrolladores que sean conscientes, que sean responsables y que hagan la pega como tiene que ser. O sea, que no haya alguien que plantee tratar de saltarse ciertos mecanismos solo por hacerlo más rápido, cuando después tienes a Contraloría, cuando tienes distintas organizaciones, no sé, Distintos organismos distintos que en el fondo organismos te van a públicos y decir privados. calma. Claro, porque no es calma por parar los proyectos, sino por hacerlos bien y que después no tengamos problemas que se nos dice a nosotros, por ejemplo, hoy se construye sobre humedales, cuando en realidad lo que se hizo fue un tratamiento o una interpretación de una normativa para poder ejecutar proyectos más rápido y que finalmente después terminan en que el Estado tiene que volver a invertir en esos mismos proyectos porque hay que hacer mejoramiento, hay que hacerse cargo de lo que nos hizo cargo desde un principio. Entonces, finalmente es pan para hoy y hambre para mañana. Eso yo creo que hay que evitar y hacer que las cosas pasen. O sea, ahí tenemos que construir ese relato, por un lado, pero también las acciones que nos permitan llevar a cabo el sueño, convertir o llegar a hacer realidad el sueño que tengan nuestros vecinos y vecinas y volver a ser vecino también. De todas maneras, Seremi, el tiempo siempre se nos pasa volando, pero en estos minutitos que quedan, los desafíos que le quedan por cumplir de aquí hasta este 11 de marzo, como Seremi de Vivienda y Urbanismo y por supuesto también la reflexión que ha hecho como Fabián Nail Álvarez con respecto al liderazgo de esta cartera en la región. Bueno, lo primero es cerrar los ciertos compromisos. Tenemos mesa de vivienda en Osorno que tenemos que dar un cierre para poder dejar un traspaso a las autoridades que vengan. Eso en primera instancia, entregar algunos proyectos emblemáticos en Tegualda, debo decir, Nehuentamuchuya, que es algo que nos tiene bien al tanto, entregar ciertas escrituras que los propios vecinos y vecinas han planteado, bueno, y compromisos de ese tipo, entrega de algunos beneficios que están programados, pero por sobre todo el dejar la cartera bien ordenada respecto a las condiciones, con cifras bien esperanzadoras para poder seguir trabajando. Te decía, vamos a entregar más de los proyectos que recibimos, pero además vamos a haber dejado buenos resultados, muchas familias en trámite, como sus proyectos en algún nivel de elaboración, y hartas cosas como por seguir reflexionando. En el fondo, todos estos temas que te planteaba de qué hacer con la planificación territorial, el desarrollo económico local, desarrollo en general, integral de nuestra región, cómo conviven los distintos medios de producción, porque ya no voy a estar enfocado solamente en temas de vivienda y urbanismo, sino que territorio, que es el ámbito que me apasiona, en el fondo, la planificación territorial. Y cómo, por ejemplo, la pesca convive con la protección medioambiental, con los pueblos originarios, que son temas súper álgidos, súper complejos, pero que son súper interesantes de poder abordar, porque en la medida que nos hacemos cargo, creo que podemos dar una respuesta media contraintuitiva y finalmente dar una solución a un problema que se viene arrastrando por harto tiempo. No son temas que se resuelven de un día para otro, claro, pero que es importante dar las discusiones. En el fondo, en buen chileno, no quitarle el poto a la jeringa y dar esas discusiones. Eso va a hacer Seremi. Espera poder hacerlo. Esperamos poder hacer eso. Claro. Oiga, Seremi, bueno, agradecerle su tiempo, que haya estado hasta esta hora de la jornada. Pudimos encontrarlo, está, como dijo el presidente Gabriel Boric, que estuvieran hasta el último día trabajando, así es que nos agrada haberlo podido encontrar para poder conversar sobre todo de lo que está pasando en un febrero donde estamos en periodo de transición. La última preguntita, el presidente electo José Antonio Kast ha denominado a su gobierno como un gobierno de emergencia. ¿Se siente representado como un gobierno, digamos, en su cartera, como un gobierno que él pueda llamar de emergencia? Mira, yo creo que la emergencia pasó hace harto rato. Hay cosas que son importantes, que son relevantes. O sea, definitivamente enfocarse en la seguridad, seguir enfocándose, porque finalmente las cifras demuestran los avances que hemos tenido
como gobierno en esa materia, lo mismo en vivienda, o sea, el déficit, siguen habiendo déficit, por supuesto que sigue habiendo, si nosotros no propusimos eliminar el déficit, propusimos hacernos cargo del 40%, y eso es lo que vamos a cumplir. En la región superamos esa cifra, pero no significa que se haya acabado la necesidad habitacional. Por eso es que dejamos una cartera importante y además dejamos una cantidad de terrenos importantes adquiridos para poder desarrollar proyectos, pero no solo para llegar y desarrollar un proyecto, sino que sean proyectos urbanos, proyectos que tengan ambiciones urbanas de desarrollo, de conectividad. Yo creo que ese es el desarrollo, y eso nos hace en un gobierno de emergencia. La emergencia está asociada a la reconstrucción, donde hay temas importantes, pero hay que ser súper claro, y varios parlamentarios lo han planteado así. La emergencia, por ejemplo, de Biobío es muy distinta a la de Valparaíso y Viña. Son condiciones completamente distintas. Y nosotros en la región podemos dar fe de eso porque nos pudimos hacer cargo, por ejemplo, de emergencia del tornado en Puerto Varas mucho más rápido que las otras emergencias, porque eran condiciones distintas, porque habían también trabajos distintos, porque habían necesidades distintas. Entonces, todas esas condiciones yo creo que hay que poder sopesarlas y no tirar cifras, no tirar cuñas al voleo solo porque son más populares o más populistas, sino que ser bien responsables respecto a las condiciones y siempre decir cómo se van a hacer las cosas. Porque podemos tener muchas voluntades, todos tenemos muchísimas voluntades, pero hay que saber cómo se van a hacer las cosas, porque eso finalmente demuestra es que efectivamente hay capacidades y hay competencias para gobernar. La ministra Vallejo lo dijo el otro día, hacer gobierno es finalmente poder caminar y mascar chicle a la vez. Perfecto, Seremi, muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Cooperativa Red de los Lagos. Desearle que tenga una excelente jornada y seguramente volveremos a tener una última conversación antes del 11 de marzo. Tenemos eso. Nos vemos. Que le vaya bien. Queridos auditores, hemos estado conversando con Fabián Nail Álvarez, Seremi de Vivienda y Urbanismo en la región de los Lagos. Vamos a la pausa y continuamos con más de lo que queda del día aquí en Cooperativa Red de los Lagos.